Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición más de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Esta es la mesa de la palabra y se encuentra con nosotros el reverendo canónigo Gilberto Garcés. Buenos días. Buenos días, Yadira. Buenos días a todo el pueblo episcopal que nos escucha y felicidades a todos y todas. Amén. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Lucas en su capítulo 2, y lee así. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya habían pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Reflexionemos. Es muy interesante cómo Dios hace las cosas en favor de nosotros. Todo lo que Dios obra en favor de su pueblo, al que Él ha escogido. Y el nacimiento de Jesús no escapa a esa intención de Dios de darnos a nosotros lo mejor. Porque Jesús es el rostro humano de Dios invisible. Al Dios Padre nadie lo ha visto, pero al Dios Hijo sí. Y el Espíritu Santo lo sentimos y cada día que nos acompañan. Entonces este relato muestra de manera milagrosa y cómo Dios hace y obra para poderle decir al pueblo: aquí estoy. Tres cosas bien importantes en esta lectura. Aparece María como la personaje que dijo sí. En el templo normalmente había ciertas doncellas, cierto número de doncellas que ayudaban en el templo. Entre ellas estaba María y otras Marías, otras personas. Dios se fijó en María y porque ella dijo sí. Yéndonos un poquito atrás, cuando leemos el Evangelio de Lucas mismo, cuando habla de Zacarías, creo que Lucas 3, cuando habla de Zacarías, Zacarías se negó y por eso el ángel le dijo: quedarás mudo hasta que todo esto se cumpla. El mismo ángel Gabriel que le habla a María, que le habla a Zacarías, es el mismo Gabriel que le habla a María. Zacarías dijo no, María dijo sí. Zacarías quedó mudo, María fue y lo anunció. Lo dijo. Y María tuvo algo muy importante. Dijo: hágase en mí según tu palabra. Segundo, la encarnación es el hecho más importante en la historia de la salvación. Porque es el Dios trascendente que se hace inmanente. El Dios invisible que se hace visible. Y es la cara, el rostro de Dios que es puesto a la humanidad. El ser humano, la humanidad había pecado demasiado. Se había salido del camino de Dios. Dios lo había corregido de diferentes maneras. Por ejemplo, las plagas de Egipto. Por ejemplo, cuando perdió una batalla. Por ejemplo, cuando había epidemias, cuando hubo hambre. Pero Dios siempre estuvo ahí. Pero el ser humano siguió pecando. Siguió haciendo las cosas por sus testaduras. Y Dios dijo: voy a bajar yo mismo allá. Viene y ve y el rostro de Jesús. Y Jesús nos dice ahora sí: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. O sea, no hay más otros dioses que buscar. Y todas las naciones alabarán al Dios trascendente, al Dios del cielo, a través de mí y por mí, porque han visto mi rostro. Y eso es lo importante de esta lectura, ¿no? Jesús nace, se hace historia, la presencia, y cuando se habla de los padres, la madre, los antepasados de Jesús, es para mostrar cómo Dios tuvo una historia en Jesús de Nazaret. Se introduce en la vida de cada uno de nosotros, pero también en la vida de la humanidad, en la vida de un pueblo que lo debe seguir. Y tercer punto importante es el pueblo de Belén. Yo he estado allí 2 veces en Belén, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad. Y no es lo mismo cuando uno lo escucha que cuando uno está allá.
y sabe que allí sucedió ese momento clave del nacimiento. Hay gente que dice que ahí ya no hay nada, sí, pero la gente vivía en cuevas y las cuevas están allí. Está la cueva de Elías, está la cueva de la Anunciación, está la cueva de Belén. Elías, cuando predicaba contra los Baales en el Líbano, tenía que subir y esconderse más arriba, una ciudad que se llama Haifa. Allí se escondía para que no lo mataran por predicar contra los Baales. La gente vivía en cuevas, oraba en las cuevas y hacía toda su vida en las cuevas. Allí están. Pero cuando uno entra a estos lugares, uno siente algo extraordinariamente que uno no puede explicar. Uno puede decir, seguramente yo estoy eh, ya predeterminado para esto, pero no, yo creo que es la manifestación de Dios. Hay que ver esa cantidad de monjes, de religiosos, de religiosas que viven en esos lugares y que se mantienen orando 24 horas en esos lugares, hombres y mujeres, cristianos y no cristianos también, que oran. O sea, es bien importante. Por eso, hermanos y hermanas, en el pequeño pueblo de Belén, Dios quiso nacer allí y quiso nacer como pobre y no como un rey. Como rey Jesús hubiese fracasado, pero como pobre triunfó y dio la salvación al mundo. Porque Dios se hace niño, se hace pobre entre los pobres, se hace amigo con el amigo, se hace obrero con el obrero y sobre todo que se hizo hombre y vivió en medio de nosotros. Por eso es que cuando leemos a San Juan también escuchamos que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Otras traducciones dicen, y puso su tienda entre nosotros. Otras dicen, y se estableció entre nosotros. La verdad es que Jesús es el rostro humano del Dios invisible y permanece con nosotros para siempre. Amén. Tú sabes que en los próximos 3 días va a ser 24 de diciembre, un día importante para la humanidad. Es el día, ¿verdad?, del nacimiento del niño Jesús. Y yo creo que es importante ver también no solamente la figura de María, sino también la figura de José, un hombre que no le dijo que no a Dios, Sí. porque le tocó vivir, ¿verdad?, una experiencia muy dura. Se casa con María y María ya estaba embarazada. En ese tiempo de la historia, ¿verdad? Si él hubiera titubeado, hubiera dicho que no a Dios, no estuviéramos aquí hablando de Por ejemplo, a José se le llama el padre de la obediencia. De verdad que sí, Y obedecer a Dios eso es así. no es preguntarse tanto quién es Dios, qué hace, no, simplemente en el discernimiento tú ves que Dios te llama a algo, a un ministerio, a un estilo de vida o a algo. Todos tenemos algo. Lo que pasa es que a veces eso que Dios ha puesto en nosotros no lo hacemos producir. Y como usted decía, Elena, José es esa persona que en el silencio protegió al hijo porque tuvo que huir con él a Egipto cuando Herodes lo quería matar. Tenía que llevarlo cada año al templo. Otra persona humanamente hubiera dicho, este no es mi hijo. ¿Y yo por qué lo tengo que cuidar? Este no es. Claro, pero ante Dios no puede haber rebeldía. Ante Dios uno no se puede negar. Ante Dios uno tiene que decir simplemente sí. Y lo importante en todo esto es que ni José ni María entendían lo que estaba pasando. Pero el misterio de Dios les hace entender de que hay algo más que va a suceder. No solamente por lo que decían las escrituras. Ellos quizás ni se dieron cuenta que cargaban en su mano, en su hogar, al mismo Jesús de Nazaret que Dios había escogido o había enviado, pero hicieron lo que en sueño o lo que en la revelación Dios le mostró a ellos. Y eso es bien importante. En nuestra iglesia, también nuestro trabajo en la iglesia, debe ser lo mismo. Muchas veces uno se pone a buscar cosas extraordinarias, cosas rebuscadas, y no. Hay que hacer lo que en diario hacemos, como decía Santa Teresa Niña Jesús, hacerlo ordinario de manera extraordinaria. Y eso fue lo que hicieron estos dos personajes. Por eso, todo este misterio de que tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, el Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Desde allí, la humanidad entró en otro estilo de vida, en otra manera de ser. Ya el Mesías esperado ya está aquí. Ya no hay que esperar otro Mesías.
Por eso en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 dice, de muchas maneras Dios le habla al pueblo, pero ahora en los últimos tiempos le habló a través de su propio Hijo. Claro. Esto es como cuando, por ejemplo, usted que tiene a Leo, su hijo, usted lo mandaba cuando estábamos allá en San Justo, por ejemplo, vete a comprarme algo a un restaurante. Si él va y se demora 3 horas, usted se va a preguntar, ¿por qué Leo dura tanto? Y va a irlo a buscar. Si no tiene celular, porque ahora todo el mundo tiene celular, va a irlo a buscar. Eso que hizo, que haría usted con Leito, con Leo, es lo que Dios hizo con nosotros. De tanto hablarnos y no escuchar, Dios vino y dijo, aquí estoy. Y esa es la realidad del Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Entonces pasamos del sueño de José a una realidad de hoy, Claro. a aceptar esto y a llevarlo hasta la perfección. Después de esto, la Biblia no habla de José. La Biblia ya lo deja en calma porque viene la figura de Jesús, que es la que importa. La figura que importante es la de Jesús, ese Dios que se hace con nosotros. Y ese es el origen de Jesús. Ese es el origen de Jesús. Dios con nosotros, hermano. Padre, te damos las gracias por estar aquí en Sendero. Bendiciones en toda esa labor tan importante que haces para nuestra diócesis, también para nuestros hermanos de San Bernabé, donde el Padre también es el vicario. Y bendiciones a todos ustedes que nos están escuchando, que se están conectando a través de nuestras redes sociales, a través de los medios de comunicación de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en esta Navidad de parte de nuestra iglesia, un abrazo inmenso de todas las personas que laboran aquí desde Senderos. Y lo importante es dejar el niño nacer en nuestro corazón y que sea diferente, de forma diferente y única, que podamos servirle a Jesús de la manera en que Él quiere que nosotros, ¿verdad?, le sirvamos. Gracias, Padre. Gracias a ustedes y que el Señor les bendiga siempre. Seguimos caminando con Jesús primero, con Ah, Jesús por delante. amén.